Bienvenidos a este nuevo podcast de Ali Al-Hakim, tu pausa de conciencia. Despertar en el intento de morir. Recuerdo que estaba dormido, digamos que sumido en el automatismo. Podemos llamarle también en modo de supervivencia. Hace como unos 12 años ya de aquel tiempo. Una mañana de primavera fui abofeteado por un revés de la vida a modo de despertar de una vez. Son esas cosas que te toman por sorpresa cuando te cae el balde de agua helada, como solemos decir frecuentemente. Cursando el modo de supervivencia ante una situación de amenaza y peligro, quedan 3 posibilidades: huir, contraatacar o paralizarse, que sería como hacerse el muerto. Y mientras te cuento mi historia, voy entrando en el tema que nos convoca hoy. Yo quedé en shock, digamos que me enfrenté a una situación que en aquel momento, por el 2009, superó ampliamente mi capacidad de respuesta. Mi supervivencia estaba en peligro. Como te decía recién, o enfrentaba aquello, o huía, o me paralizaba. Por fortuna, dentro de la desdicha de aquel evento inesperado, no me enfrentaba a un feroz león en medio de la jungla, que sería una situación totalmente extrema, donde obviamente la única opción sería salir corriendo, cosa que sin duda me hubiera hecho huir, obviamente a toda velocidad. En el caso de mi situación de supervivencia opté por trascender, por transformar. Y aquí aparece una nueva posibilidad, como si fuera una nueva opción. Generalmente hablamos de lucha o huida como mecanismos básicos de la supervivencia, pero la trascendencia también debe ser considerada como una posibilidad que está disponible para nosotros cada vez que nos enfrentamos a situaciones difíciles. Pero ¿cómo, Alejandro?, podés preguntarme. Trascender no es un mecanismo de supervivencia. Dijiste huir, contraatacar o paralizarse. Es cierto, eso te dije y es lo que experimenté en el instante de este trauma que te cuento. Fue muy agudo, inesperado y salí corriendo porque mi instinto activó este mecanismo. Contamos con un sistema nervioso central que está esencialmente, obviamente dirigido por nuestro cerebro, y con un sistema nervioso autónomo, también llamado sistema neurovegetativo, que a toda costa intenta mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio fisiológico de nuestro organismo. Y además de eso es automático, es involuntario, no estoy pensando en elegirlo. Y este mecanismo nos prepara para estas opciones de preservación de la vida. Esto viene primero porque la vida debe sostenerse antes de cualquier otra opción que elijamos proyectar. En mi caso pude, poco tiempo más tarde, apenas muy poco tiempo más tarde, pararme a reflexionar. En este caso ya usando mi cerebro más moderno, porque los mecanismos de supervivencia automáticos son mediados por nuestro cerebro más antiguo, un cerebro de reacción, un cerebro reptil, un cerebro mamífero, un cerebro que tiene como finalidad asistirnos para la vida. Al instante del evento traumático, del shock emotivo que experimenté, la activación del sistema nervioso autónomo fue inmediata, sin mediación de la mente. Esto significa cuando decimos inmediato. ¿Y entonces qué pasó después? Bueno, te dije que somos animales alguna vez. Seguramente que sí, pero una clase de animales especiales. Yo digo que somos animales con percepción y conciencia. Por esto es que pude reflexionar después y elegir mediante una estrategia de afrontamiento un camino diferente. Esta posibilidad también habita en vos. Eso es posible porque nuestro cerebro ha desarrollado la corteza cerebral, que es mucho más grande, es la estructura más grande de nuestro cerebro y además la más sofisticada. Y es la que nos diferencia de nuestros ancestros más próximos, por ejemplo los chimpancés. Entonces, para ir resaltando los puntos importantes, el shock o el impacto emotivo es inevitable. Sabemos que no se puede eludir el sentido profundo y ancestral de la biología, que significa, por supuesto, la lógica de la vida, porque somos parte de ella, porque estamos impregnados con la biología, porque la biología es la base de toda nuestra existencia en este mundo tridimensional.
Pero aquí llega una asistencia a la naturaleza y lo hace a través de los programas biológicos que garantizan nuestra supervivencia, porque en esta instancia estamos aún en modo de supervivencia. Estos programas son coordinados por el cerebro de acuerdo a la necesidad de respuesta que tenemos que dar ante el evento de amenaza o peligro para lograr sobrevivir. Y sucede porque la vida necesita ir hacia adelante y tiene que garantizar este fin a través de nosotros, los seres vivos. Claro que los seres humanos tenemos otra opción más allá de sobrevivir y es la de vivir. Generalmente no habitamos este estado, el estado de vivir la vida. Estamos prácticamente hipnotizados y en piloto automático. Estamos en la modalidad de supervivencia. Si sobrevivir es garantizar la perpetuación de la vida, ¿qué es entonces vivir? Bueno, vivir es participar activamente de la existencia, ser responsable de lo que me pasa, o sea, tener la responsabilidad significa tener la habilidad para dar una respuesta. Dirigir mi propio barco, ser el timonel de mi barco en este viaje en el océano de la existencia. Claro que incluso el libre albedrío es limitado porque podemos cambiar nuestra realidad y trascenderla cuando nos liberamos esencialmente de nuestro principal enemigo, que es el miedo. Por suerte en mi historia, cuando tuve que sobrevivir para luego poder trascender aquel evento traumático, contaba con un amigo que me ayudó mucho en este proceso y que me mostró el camino. Generalmente aparecen los maestros cuando el discípulo está listo. En este caso era Cacho, un médico poco convencional, totalmente místico y capaz de llevarte a niveles inexplorados de conciencia. En poco tiempo habíamos consolidado un fuerte lazo de amistad y a partir de ahí, luego de salir corriendo por mi vida, me encontré con él y simplemente me hizo una pregunta muy sencilla y la recuerdo ahora muy bien. Me dijo: Ale, ¿qué querés hacer con esto? Y mi respuesta fue: seguir adelante. Muy bien, me dijo. Entonces, hagamos esto. Fue para mí el inicio del cambio. Digamos que de alguna manera las circunstancias me ofrecían dos opciones: morir en el intento o trascender, que era como despertarme, como romper el hechizo en el que había estado inmerso durante tantos años. Estaba como hipnotizado hasta entonces, vivía una vida robótica, que seguramente te ha pasado, o capaz que te está pasando actualmente. Pero no era consciente de ello, era totalmente inconsciente de mi automatismo. Y acá viene otro tema, consciente o inconsciente. Hoy sabemos que es muy poco lo que elegimos conscientemente, porque el inconsciente, más bien el subconsciente, procesa, elige y decide todo lo que estamos experimentando en nuestra realidad. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Bueno, digamos que de manera muy simple y para entenderlo bien, es la parte de la mente donde se aloja todo aquello que hemos experimentado, que nos han dicho, que hemos aprendido y más nuestras creencias. Hablando en términos de New Age, pues es mucho más que eso, aunque podemos discutirlo después en otro ámbito. La cuestión es que en el inconsciente está el pasado, solo el pasado. Por eso tendemos siempre a repetirnos desde el inconsciente, a responder del modo que ya lo hemos hecho antes en otras ocasiones, porque fue conocido, porque nos funcionó, porque nos resultó, y entonces seguimos en esta llamada zona de confort. El inconsciente o el subconsciente podríamos decir que nos ubica en esta zona de confort. Y como el inconsciente manda, entonces podemos decir que estamos constantemente viviendo en el pasado. Los sabios de todos los tiempos llamaron a esto estar muertos o estar dormidos, y tenían cierta razón. A mí me gusta más decir estar hipnotizados, estar bajo un estado hipnótico o de trance. Lo hermoso de todo esto es que hoy la ciencia está pudiendo verificar lo que se viene diciendo desde hace miles de años por nuestros maestros, por los antiguos, por los santos y los profetas. Cuando vamos desde la espiritualidad a la ciencia, el camino es muy placentero. En cambio, en cierto modo, es lo que yo experimenté en este proceso que ya lleva más de 12 años. Primero tuve que trascenderme a mí.
me volví más espiritual a partir de este trauma. Y desde ahí comencé a introducirme en el mundo de la salud. Comencé a estudiar, comencé a escribir. Empecé mi viaje en el camino de las 5 leyes biológicas, este maravilloso mapa de la salud del cual te hablaré más adelante. Creo que la ventaja de ir desde la espiritualidad o fuera del hechizo hacia la ciencia radica en la flexibilidad de la integración de estas dos fuerzas. Cuando se quiere ir desde la ciencia a la espiritualidad, el camino es más complejo, más sinuoso, más dificultoso y resistente. Entonces, ¿qué fue lo que vino después en el camino? Bueno, obviamente comencé a estudiar, necesitaba redirigir mi energía y sin duda pude enfocar, con ayuda de este amigo Cacho, de este médico mágico, que me pude enfocar realmente en lo que estaba necesitando mi alma, en lo que mi ser estaba pidiendo a gritos desde hace ya varios años, pero que mi sordera, mis interferencias no me permitían escuchar. Así fui encontrando el camino. Empecé a estudiar psicología, me gustaba la psicología transpersonal, donde me enfoqué y me profundicé más adelante. Y al mismo tiempo, este amigo Cacho me había hablado de las 5 leyes biológicas. Un tal Hammer, un médico alemán, descubrió una nueva medicina. ¿Por qué no te fijas por ahí? Y este fue mi primer paso. Quiero ir contándote esta historia porque me parece importante que nos conozcamos un poco más de cerca. Ya quizás lleves un poco de tiempo escuchándome y está bueno que creemos un vínculo donde vos me conocés y yo te conozco. Para mí lo más importante es que nos fundamos en una simbiosis donde nuestra integridad y nuestra unidad nos hacen aún más cercanos a nosotros mismos. Vamos a hacer una breve pausa de conciencia y seguimos. Bueno, ¿y qué es la psicología personal? Podés preguntarme, que es mi área de competencia, digamos, mi carrera universitaria, que después fui adjuntándole otras herramientas que me ayudaron a convertirme en la persona que hoy soy. Te lo digo resumido, es una rama de la psicología que estudia al ser humano como un todo, como un organismo, que tiene una mente, un cuerpo y un espíritu. Es una psicología integrativa donde se realiza un abordaje terapéutico de todas las dimensiones de un ser humano. Así que me embarqué en este estudio, aunque para muchos estaba loco. Yo ya me había recibido hace unos años de contador público, nada que ver con lo que estoy haciendo hoy. Sin embargo, fue parte de mi existencia y trabajaba además en este rubro. Un contador psicólogo, me decían la gente. ¿Qué te pasa? ¿Qué fue lo que te llevó a este cambio? Pero seguí adelante y funcionó. Para mí funcionó muy bien porque esta nueva pulsión de encontrarme con el ámbito de la salud y de ponerme a tono para poder acompañar a personas en sus procesos era algo que me hacía vibrar internamente, era algo muy profundo. Esto había llegado a sentirse en mis entrañas como una sensación de expansión y de placer que pocas veces en mi vida había experimentado. Mientras avanzaba en la carrera de psicología, estudiaba al mismo tiempo los descubrimientos del Dr. Hammer, las 5 leyes biológicas. En aquellos tiempos solo podía hacerlo asistiendo a un par de cursos al año que se dictaban aquí en Argentina. Cuando tomé con este contacto con este conocimiento maravilloso, quedé sumamente impregnado. Fue una revelación, fue como encontrar un tesoro del cual yo ya tenía algunos indicios en mi interior, pero que todavía no había podido explorar al máximo. Realmente fue un antes y un después para mi vida en relación a cómo concebir la salud y la enfermedad. Hoy trabajo desde hace ya muchos años como investigador y docente de las 5 leyes biológicas y de las ciencias biológicas integradas, de esta nueva medicina que nos ayuda a comprender nuestro verdadero estado, que es la salud, nuestro estado natural. Y en este camino me encontré con otro maestro, con otro iluminador que me proporcionó todavía más claridad y más certeza acerca de lo que estaba haciendo. Este nuevo maestro se llama Mark Pfister, y él fue quien me dio un impulso
para seguir profundizando en este maravilloso camino de las 5 leyes biológicas. Y también ahora podés preguntarme, ¿y qué son las 5 leyes biológicas? Perfecto, te cuento. Se trata de un nuevo paradigma de salud. Hablamos de procesos biológicos, de coherencia con la naturaleza. Es toda una ciencia médica, es una ciencia de la salud que nos permite entender cómo funciona nuestro organismo en simbiosis perfecta con el medio ambiente, regido por unas leyes que nos atraviesan a todos los seres vivos. Sería imposible que te lo explique aquí porque es realmente una ciencia completa y lleva muchísimo tiempo de estudio y de investigación, pero me gustaría dejarte algunas pequeñas informaciones que pueden ayudarte a entender de qué se trata. Este descubrimiento trata entonces sobre una correlación, una sincronía, una integración entre nuestra psique, nuestro cerebro y nuestros órganos. Es decir, todo lo que sucede en nuestro mundo psíquico, en nuestro mundo de interpretación de la realidad, lo que hace nuestro cerebro para intentar ajustarnos a esta realidad y lo que hace nuestro cuerpo, todo simultáneamente para intentar adaptarnos mejor, para intentar garantizar la supervivencia. Justamente esto fue lo que a mí me pasó con este shock, con este impacto. Fue un cambio de perspectiva, cambios psicofisiológicos que me abrieron una nueva ventana de expresión, una nueva ventana de posibilidades para mí de manifestarme. Un poco esto, lo que hablamos en mi caso al principio, ¿no? A partir de este evento, todo cambió en mi vida porque justamente desperté, salí de este hechizo del automatismo, salí de la modalidad de supervivencia y entonces después quise saber cómo era que funcionaba todo para que yo, cuando salía caminando por la calle después de haber reflexionado y de haber comprendido este impacto y de haberlo procesado un poco, yo caminaba por la calle y sentía que flotaba, sentía que caminaba como sobre algodones. Tenía una conexión increíble con las personas, sobre todo con los niños. Los niños se me pegaban, se me acercaban y querían estar cerca mío y yo tenía un enorme afán de compartir con ellos la sonrisa, el contacto, la alegría. Era algo mágico, era realmente maravilloso y esto me duró bastantes meses. Después de iniciar mis prácticas de consultorio, siguiendo, digamos, en mi viaje de trabajo y de autoconocimiento, que en realidad fue realmente maravilloso y que todavía hoy lo sigue siendo, porque estas 5 leyes biológicas te ayudan a comprender que ante un evento inesperado, agudo y dramático, nuestro organismo responde en forma sincrónica y eficiente para garantizar la supervivencia, como te dije recién. Y a partir de este nuevo paradigma, todo cambia porque ya no hablamos de las enfermedades como causadas por malignidad, deficiencias, virus o bacterias que nos generan problemas o inconvenientes o patologías. Hablamos de procesos que tienen un sentido y procesos que realmente están ahí para ayudarnos a continuar con nuestra vida. Entonces, después de iniciar mis prácticas de consultorio, fui verificando estas 5 leyes biológicas con mis consultantes, con mis pacientes, con mis clientes. Fue realmente maravilloso. Es decir, cómo la biología es importante para comprender nuestras conductas y comportamientos. ¿Será que me gusta integrar todo? Por eso después seguí haciendo investigaciones, estudiando psiconeuroinmunoendocrinología, hasta llegar a las neurociencias. Es algo que me apasiona y es algo que se me despertó a través de una situación de shock, a través de un impacto. Lo más sorprendente de todo esto es que en los últimos años las neurociencias empezaron a hablar de estas correlaciones. Claro, lo hacen desde otro lugar, no tienen la precisión de este maravilloso mapa de saber descubierto por el Dr. Hammer, pero están intentando acercarse y pienso que van por buen camino. Hoy, por ejemplo, hablamos de neuroplasticidad, que es la posibilidad de cambiar la arquitectura de las neuronas y redefinir nuestras redes de intercambio en el cerebro, de intercambio de información. También hablamos de epigenética, que comenzó a tener más peso en este último tiempo. Esto que nuestros genes no están determinados, no son fijos, sino que son el medio donde nos desarrollamos, que son impactados altamente profundo por el medio ambiente, ¿no? Esto reafirma todo lo que yo venía estudiando y cada vez me iba dando más ganas de seguir adelante.
Hace unos años que ya había comenzado a difundir estos conocimientos en varios países del mundo a través de notas, artículos, a través de conferencias, a través de viajes. Fue en 2015 cuando finalmente conocí a Mark, y en este momento resignifiqué todo lo que había aprendido hasta ahora en mi hermoso camino de autoconocimiento. Termina siendo de autoconocimiento. Un poco a mí me gusta estudiar y está bien, no necesariamente tenés que elegir este camino estudiando, porque esto es simplemente una de las vías. Hay muchas vías para llegar a este autoconocimiento. Finalmente también, tuve el honor de asistir a la universidad, a la UBA, a dar clases de un posgrado de esta maravillosa ciencia médica de las 5 leyes biológicas. Un logro realmente increíble poder compartir esto con profesionales de la salud y poder transmitirles todo lo que había significado para mí desde este comienzo, desde este shock personal, hasta el momento de llegar a poder compartir esto que realmente se abrió en mi vida. Es realmente un camino maravilloso. Después de unos años ya de trabajar en este ámbito y que hoy sigo haciendo con mucha pasión, por supuesto que en el transcurso de todo este tiempo iban surgiendo artículos, notas, textos, escritos. Tenía en mi cajón, recuerdo, al principio de todo este proceso, más o menos 7 cuadernos completamente escritos que después se transformaron en libros. Hoy puedo decirte que pude compartir en estos libros parte de mi experiencia, parte de mi proceso, y es absolutamente gratificante poder compartir, porque es una de las cuestiones más naturales y esenciales para el ser humano. Publiqué Tu Maestro Interior, que es mi primer libro, en el 2012, después Conciencia de lo Real en el 2013. En el 2015 publiqué Cautivos del Imaginario y en el 2018 La Biología no miente, que es mi último libro publicado. Hoy tengo 5 o 6 libros más terminados que voy a ir publicando en lo que sigue de este tiempo, y realmente me siento completamente feliz de poder abrir este conocimiento a aquellas almas que buscan esta libertad de conciencia y esta forma de expresión. Lo apasionante es que apenas tenemos algunas nociones de las capacidades y funcionalidades que tenemos como seres humanos, de las capacidades que tiene nuestro cerebro, de las capacidades que tiene nuestro cuerpo. Ahora, y porque me gusta mucho estudiar, sigo profundizando en el ámbito de las neurociencias y en el ámbito de la psicología integrativa y también en el ámbito de la psicobiología, que es prácticamente donde me desarrollo todo el tiempo. Todo lo que experimentamos es absolutamente subjetivo. Incluso vemos aquello que creemos. Esto ya te lo comenté, porque necesitamos justificar nuestras creencias. Seguro escuchaste la frase ver para creer. Bueno, te cuento que en realidad es lo contrario, necesitamos creer para ver. Desde pequeños estuvimos construyendo mecanismos de percepción que se adaptan a nuestras necesidades más elementales. Pertenecer, identidad, ¿no? Ser aptos, valoración y ser reconocidos, la dignidad de ser amados por nuestros padres. Es entonces que en torno a estas percepciones muy tempranas, incluso las experimentadas en la vida intrauterina, tal como te he contado en otros podcasts, definimos mecanismos de interpretación que se graban en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, se imprimen, se impregnan, y es con ellos que cada día vamos definiendo las condiciones de nuestra realidad. Y los misterios siguen y siguen y siguen. Me gustaría decirles hasta el próximo podcast con una frase de Hipócrates que es apropiada para el tema de hoy. Los hombres deberían saber que el cerebro, y nada más que del cerebro provienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Tené mucho cuidado con lo que pensás. Tené mucho cuidado con tus pensamientos. Hay mucho más por decir, hay mucho más por compartir. Mi intención fue sembrar hoy una semillita de conciencia con este podcast, compartiéndote además parte de mi historia personal que nos acerca, que nos hace más
conectados, que nos permite amplificar nuestras sintonías, sintonizarnos desde un espectro vibratorio que tiene para nosotros una nueva posibilidad de encuentro, y este encuentro se da justamente a través de este medio, a través de estos podcasts. Gracias por estar.